Otro componente vienen a ser las glándulas. Hay dos tipos de glándulas, bueno, tres en realidad, pero pues lo que usualmente solemos hacer es diferenciar dos de ellas, que es la ecrina y la apocrina. Pero también evidentemente existen las glándulas sebáceas. Ahora, ¿qué tenemos que conocer? Primeramente, en dónde se encuentran, ¿no? En este caso, las glándulas ecrinas usualmente están a nivel dérmico y a nivel del epidermis, ¿no? Esa es su extensión, de dermis a epidermis. Bien, ¿y dónde están? Sobre todo a nivel de las palmas y las plantas, ¿no? ¿Dónde no las encontramos? En los labios, en el glande, por ejemplo, en el prepucio o en los labios menores en el caso de la mujer. Y las apocrinas, por otro lado, usualmente están en las axilas, ¿no? En las zonas, en este caso, de intertrio, ¿bien? En el areola del pezón, por ejemplo, a nivel del clítoris o en la región anal misma. Las glándulas sebáceas, ¿no? En este caso se encuentran también desde la epidermis y también en la hipodermis, ¿no? ¿Dónde las encontramos? A nivel de los párpados. Y vamos a ver cómo aquí en cada zona, párpados, pezones, genitales, pueden adoptar un nombre en particular, ¿no? Que también podrían preguntarles. Por ejemplo, a nivel de los párpados, las glándulas sebáceas características son las glándulas de Meibomian. A nivel de los pezones son las glándulas de Montgomery. A nivel de los genitales, las glándulas de Tyson. Y a nivel del epitelio de la boca, las famosas manchas de Fordyce, ¿no? Bien. Y nosotros decíamos que dónde se encuentran, principalmente en la cara, en la frente y en el cuero cabelludo. Bien. Ahora, la segunda diferencia que hay que recordar es la constitución, la morfología que tienen cada una de ellas, ¿no? En este caso, las ecrinas están constituidas por un adenómero y un conductor externo, que nace del adenómero y se dirige hacia la parte más superficial, que directamente, como habíamos visto, es la región del epidermis. En el caso de la apocrina, si bien es cierto, comparte más o menos esa estructura, aquí son más grandes. Entonces, a nivel de un corte histológico, y esto lo veíamos aquí arriba, ¿no? Podríamos diferenciarlo de esa manera, ¿no? Miren, la glándula es más grande que esta, ¿no? Y la otra diferencia en este caso con las glándulas sebáceas es que directamente aquí, pues, digamos que son las células están compuestas por acinos, ¿bien? Por acinos. Y también esas células basales, ¿no? O las células del acino, pues tienen numerosos componentes que los distinguen del resto, como pueden ser gotas lipídicas, abundante glucógeno, ¿no? O incluso un retículo endoplasmático mucho más desarrollado. A nivel de la glándula endocrina, también hay que destacar la presencia de células contractoras, perdón, ¿no? Como son las células mioepiteliales, por ejemplo, que permiten precisamente pues, contraer lo que viene a ser la porción del adenómero, ¿no? Y excretar su secreción, ¿no? Básicamente a nivel de su conducto externo. Bien. Otra diferencia es conocer directamente cuándo aparecen las ecrinas justamente después del nacimiento, las apocrinas a nivel de la pubertad, justamente porque son las hormonas las cuales potencian su desarrollo, y las sebáceas directamente también están relacionadas con la pubertad. Bien, ¿cuál es el tipo de secreción que tienen? La ecrina tiene una secreción merocrina, la apocrina también comparte el mismo tipo de secreción, pero la sebácea es una secreción tipo locrina, ¿no? Es decir, de células muertas. Bien. Es por eso que pues tiene un olor tan desagradable. Ahora, la ecrina directamente tenemos que describir cómo es su secreción. Su secreción es abundante en electrolitos, en sodio, en cloro, ¿no? Es la clásica glándula que directamente te permite sudar, ¿no? La que se utiliza, por ejemplo, cuando te desgastas en algún tipo de deporte. La apocrina, por otro lado, tiene un componente más viscoso, ¿bien? ¿Y dónde se suele asociar? A nivel de los folículos pilosos, ¿bien? Que es decir, las glándulas ecrinas tienen una distribución un poquito más amplia, por así decirlo, ¿no? Más dispersa. Las apocrinas son un poquito más localizadas. En el caso de las sebáceas, nosotros vamos a ver que existe una mezcla de triglicéridos, de colesterol, de proteínas y sales inorgánicas, que consecuentemente, pues, va acompañado de cierta descamación celular también. Entonces aquí vemos la presencia de algunas glándulas exocrinas, ¿no? Donde nosotros vemos la región del adenómero, vemos lo que vienen a ser las células basales, vemos en este caso las células contráctiles que habíamos mencionado, que eran las células mioepiteliales, que usualmente están rodeando a la región del adenómero, ¿no? Y a nivel de la coloración hematrocina y eosina, nosotros vamos a ver justamente que se distinguen por la intensidad de la coloración. Los núcleos de estas células basales pues se tiñen abundantemente de manera basófila, ¿no? Y vamos a ver
de que nosotros podemos distinguir entre lo que viene a ser, en este caso, la región adenómera con la región de los capilares, ¿no? Porque los capilares van a estar siempre rodeando esta zona para nutrirlos, ¿no? Bien, y muy aparte también vamos a identificar los ductos. Los ductos, a diferencia de los adenómeros, pues carecen de una luz masiva, ¿no? Porque usualmente son ductos pequeñitos, recuerda que es un corte transversal, ¿no? Y mencionarles también en este caso el tipo de epitelio, que es el epitelio simple cúbico, ¿ok? Un epitelio simple cúbico, simplemente, tanto el adenómero como el conducto, el excretor. Bien, aquí por otro lado tenemos a lo que vienen a ser las glándulas sudoríparas, ¿no? En este caso las apocrinas. En este caso es una muestra de lo que viene a ser la axila y nosotros podemos ver cómo su distribución pues es mucho más proximal, ¿no? A lo que viene a ser la región de la luz, ¿no? Y si hacemos una pequeña ampliación vamos a ver su alto contenido en grasas, en lípidos, triglicéridos, lo vemos por justamente esas bolitas, esos espacios, ¿no? Que están ocupados por un material que la hematoxina y iosina no puede teñir, ¿no? Entonces también puede ser una característica diferencial al momento de identificar de qué tipo de glándula estamos hablando. Entonces, aquí les dejo nuevamente otro cuadrito diferencial, ¿no? Más corto, en el cual, como mencionaba, usualmente las que solemos diferenciar son las ecrinas de las apocrinas, ¿no? Y pues las características más importantes, ¿no? La localización, el tipo de excreción, las funciones que realizan, que pues ya lo comentamos en el cuadro anterior. Bien. Pasando a los anexos de la piel, en este caso hablaremos de los vellos. Y bueno, aquí tenemos que destacar primeramente lo que viene a ser el vello tradicional, ¿no? Lo que son los folículos pilosos tradicionales. Entonces, analizando su estructura anatómica, decimos que está compuesto por tres porciones, una médula, un córtex y lo que viene a ser un tallo. Ahora, en la porción más inferior, que es justamente a nivel de la porción dérmica, nosotros encontramos el bulbo, ¿no? El bulbo piloso es donde está saliendo precisamente esta raíz, ¿no? Que es la raíz pilosa. ¿Ok? La raíz pilosa se ubica nuevamente a nivel de la región de la dermis y a partir de aquí sale hacia la región dérmica, la atraviesa y llega al espacio externo. Bien, ¿cómo se nutre? Se nutre por una red capilar que puede estar justamente a manera, imagínense análogamente a lo que viene a ser una plantita, ¿no? Una red capilar que atraviesa la parte basal del bulbo y directamente nutre a este folículo piloso. Recuerden que el folículo piloso nace a partir del epidermis precisamente, perdón, del ectodermo precisamente porque es una continuación del epidermis. Miren, la epidermis que venía por aquí ingresa, ¿no? Y, o sea, se invagina y luego se exvagina y sale, ¿no? Entonces, es una continuación epidérmica. Eso no hay que olvidarlo. Bien, ahora, dentro de lo que viene a ser los folículos pilosos, vamos a encontrar dos tipos de folículos pilosos, ¿bien? Vamos a poner aquí. Existen dos tipos, que vienen a ser directamente un folículo piloso velloso y un folículo piloso terminal. ¿Ok? El folículo piloso velloso directamente se extiende hacia la dermis reticular. ¿Ok? Se extiende hacia la dermis reticular. Pero por otro lado, el terminal únicamente se extiende hacia la grasa subcutánea. ¿Ok? El velloso se puede encontrar en todo el cuerpo. ¿Ok? Pero el terminal únicamente se encuentra a nivel del cuero cabelludo, ¿no? Lo podemos encontrar también a nivel de las cejas y a nivel de las pestañas. ¿Ok? Y finalmente, mencionarles que el folículo piloso de tipo velloso, ¿no? Justamente suele desarrollarse a nivel de la pubertad, ¿no? Es donde suele aumentar, ¿no? Tanto donde a nivel de las axilas, por ejemplo, a nivel de la zona genital, ¿no? Son las zonas en las cuales, pues, estos folículos vellosos tienen una especie de crecimiento, pero a su vez, en su etapa final, tiene un cambio. Y es que en estas zonas, en la área axilar, en la área genital, en la zona, digamos, donde hay más interacción con las hormonas sexuales, ¿no? Pasan a convertirse en terminales. ¿Ok? Pasan a convertirse en terminales. Bien. Entonces, aquí tenemos justamente una lámina donde nos muestran un tipo de vello. En este caso es un vello terminal porque es justamente de la ceja, ¿no? Y observemos, ¿no? Cómo este vello terminal directamente, hasta donde vemos yo que se extendía hasta la grasa subcutánea, ¿no?
Entonces, es relativamente profundo, pero se llega a abarcar justamente, pues, o se llega a llevar una porción de la epidermis, ¿no? Una porción considerable de la epidermis. Está acompañada, por ejemplo, de glándulas, en este caso, sebáceas, ¿no? Y podemos evidenciar aquí el gran tallo piloso. Si nosotros nos ponemos a analizar, en este caso, un corte de la epidermis y la dermis, podemos ver justamente que, digamos, de manera paralela a lo que viene a ser el folículo piloso, siempre existe un músculo, que es el músculo erector del pelo, ¿no? O del folículo. Este músculo es músculo liso, para ser más exactos, ¿no? Y pues se encarga precisamente de erectar al pelo, nada más, ¿no? Se encarga de erectar al folículo y está siempre justamente adherido al mismo. Y aquí lo vemos, ¿no? Aquí lo vemos, el músculo erector del folículo, que está también relacionado siempre con la presencia de alguna glándula, justamente porque estas glándulas sebáceas, ¿no? Desembocan justamente en este canal que de por sí ya forma parte del folículo piloso, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? Justamente este es un corte, recuerden, transversal, entonces pues aquí no apreciamos justamente esta conexión, pero el músculo erector pues está relacionado directamente con las glándulas, ¿no? Y las glándulas pues secretan justamente hacia la porción más externa. Bien, y para ir finalizando, tenemos ahora los anexos de la piel que vienen a ser las uñas, ¿bien? Cuando hablamos de uñas, más que todo tenemos que recordar cuál es su división anatómica, ¿no? Entonces empezamos a hablar del periniquio. El periniquio es más que la continuación de la región de la piel con la región de la uña, ¿no? Ese es el límite, ese borde que se encuentra ahí. Entonces, el tejido, ¿cuál es su tejido? Es el tejido epidérmico, ¿no? El epitelio simple, ¿no? No hay mucha complicación en eso. El eponiquio es directamente la capa proximal de la, en este caso, epidermis, que se extiende sobre la base de la uña. Entonces, es justamente esta porción de aquí, ¿bien? Esta porción de aquí. Pero la parte inferior, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, es la porción de aquí, ¿bien? La parte proximal de la uña. Y el hiponiquio es justamente la parte más distal, ¿no? Es el borde libre de la uña, el hiponiquio. Entonces, el hiponiquio lo vemos aquí, por ejemplo, ¿no? En la porción de aquí, ¿bien? Ese es el hiponiquio. Luego tenemos aquí a la placa unguial, que es básicamente el cuerpo de la uña. Aquí vamos a destacar una función muy importante, que es cubrir el lecho unguial, ¿no? Cubrir el lecho unguial, ¿no? Esa es la placa de la uña, ¿no? La placa de la uña. Y su función es proteger justamente ese lecho unguial, ¿bien? Entonces, si nos ponemos a analizar en este caso, la composición varía de manera proximal y de manera distal. A nivel proximal decimos que está formada por una matriz de unguis o un icostroma, ¿bien? Que se encarga, así como análogamente a lo que eran las células basales a nivel del epitelio, de regenerar toda la porción superior. Aquí también esta porción proximal, análogamente a lo que son las células basales, produce una uña nueva, ¿bien? Y también se encuentra la lúnula. La lúnula es la porción blanca, ¿no? Esta porción de aquí, ¿no? Esta porción de aquí, que en muchas personas pues puede ser más, menos prominente. En algunos, de hecho, hay unas personas que tienen dedos donde casi no se ve la existencia de la lúnula, ¿no? Entonces, esta lúnula es una zona muy poco vascularizada, ¿no? Y justamente tiene una forma semilunar, de ahí el nombre. En la porción distal nosotros encontramos directamente una matriz estéril que se ha producido a nivel de la región proximal, ¿no? ¿Y cuál es su función de esta matriz? Proporcionar a la uña volumen y resistencia, ¿no? Es decir, con un defecto justamente en esta porción distal es lo que ocasiona las famosas uñas quebradizas, ¿bien? Luego tenemos el pliegue unguial. El pliegue unguial básicamente es la depresión a la cual justamente va a crecer la uña, ¿bien? Y también tenemos que hablar en este caso de la irrigación. En este caso hay dos tipos, obviamente la arterial y la venosa, ¿bien? La arteria encargada de irrigar a lo que viene a ser la uña viene a ser la arteria digital volar, las ramas de la arteria digital volar, las ramas terminales. Y en el caso de irrigación venosa, ¿quién se encarga de, bueno, del drenaje venoso, para ser más exactos, ¿no? ¿Quién se encarga? El lecho unguial proximal, ¿bien? El lecho unguial proximal, que a su vez drena en justamente los lechos proximales, como pueden ser los lechos ya de la piel, ¿no? ¿Y quién los inerva? Básicamente el nervio volar digital, sus ramas terminales. Bien, bien. Ahora,
Analicemos un poco la constitución, ¿no? Entonces teníamos aquí la región del periniquio, del eponiquio, ¿no? Y del hiponiquio. Y la placa unguial, que es justamente toda esta zona que está recubriendo, ¿no? A su vez teníamos la lúnula, que es justamente la porción proximal, una zona blanca con formación de semiluna, no muy vascularizada, y la cutícula, que es una continuación netamente de la epidermis también, ¿bien? En la porción más interna encontramos netamente tejido adiposo, ¿no? Tejido subcutáneo, ¿bien? Y algún borde histológico, pues lo vemos de la siguiente manera, ¿no? Decíamos que justamente esta porción, la porción inicial, era una continuación del epidermis, y aquí lo vemos, ¿no? La epidermis se continúa para, en su porción más interna, ¿no? En su porción proximal de la uña, ¿no? Pasar a, pues directamente constituir lo que viene a ser la placa unguial, que va a proteger a esa zona epidérmica, ¿bien? Ahora, si analizamos un poquito de patología, tenemos que las uñas pueden infectarse, ¿bien? Las uñas pueden infectarse. La clásica infección viene a ser una infección fúngica, ¿no? Por ejemplo, la onicomicosis, ¿ya? Y una onicomicosis puede llegar incluso a ser distrófica, a destrozar toda la región unguial, y si no se trata con tiempo, ¿no? Inicia primeramente descamando al epitelio justamente de la región epidérmica que continuaba debajo de la placa unguial, y consecuentemente la placa unguial empieza también a destruirse, ¿no? Y esto, si no se trata a tiempo, pues puede extenderse y empezar a destruir toda la porción más proximal de lo que viene a ser el dedo. ¿Bien? Y bueno, chicos, eso sería todo. Si hay alguna pregunta, normal pueden escribir por el chat o hablar.